interrumpida. Bueno, nuevamente disculpen la demora, tuve dentro de las actividades había algo que hacer en el gremio con respecto a ver si se aprueba o no se aprueba el aumento y todo eso, y como soy delegado de la facultad a veces me demoro un poco más, pero trato de no demorarme. El tema de hoy vamos a empezar a hablar un poco sobre la Revolución Cubana. Y para hablar de la Revolución Cubana vamos a partir de algo novedoso según nuestra lectura desde la cátedra, que es plantear a la Revolución Cubana no como un proceso que empezaría en el año 55 con el movimiento 26 de julio, o en el 59 cuando se toma el poder, o en el 53 cuando se intenta llegar a copar el cuartel de la Moncada, sino que lo que nosotros vamos a plantear puede ser novedoso o no, puede ser muy descabellado para muchos de ustedes, es ver a la Revolución Cubana no como el inicio de un proceso, sino como el final de lo que sería el proceso independentista de Cuba. O sea, lo que nosotros vamos a plantearles a ustedes es ver a Cuba como algo distinto. La Revolución Cubana es el final de casi más de 100 años de lucha. Si nosotros tomamos las primeras revueltas independentistas en la década de 1830, 1840, o pensamos en la primera guerra de independencia, que es la guerra de 10 años que lleva adelante José Martí, lo que vamos a ver es que son 80, 90 o 100 años de lucha para entender la independencia cubana. ¿Y por qué lo hacemos así? Esencialmente porque después de muchos años de dar historia americana y de escuchar y ver torrentes de tinta en diarios, paper, artículos, planteando que la Revolución Cubana es algo inviable, que la Revolución Cubana existe porque los cubanos tienen algo de masoquista y piensan poco, porque en realidad, si ustedes leen cualquier bibliografía, la mayoría de la bibliografía plantea que desde el año 59, cuando llega al poder el movimiento 26 de julio y cuando toma el poder Fidel Castro, lo que vamos a ver es que permanentemente se habla del fin de la revolución y de las malas condiciones que existen en la vida cotidiana de todos los cubanos, lo cual en parte puede ser cierto, que entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿qué es lo que le pasa a estos tipos que les gusta vivir mal, sostienen a un régimen que lo hacen vivir mal exprofeso, y que pasan las generaciones y parece que los cubanos son autómatas y que no pueden entender lo mal que se vive en Cuba y lo bien que se vive en el resto de América Latina? Digo, donde tenemos acceso a internet, a los jeans, al papel higiénico, a todas esas cosas, al jabón. Ustedes hablan con la gente que va a Cuba y dicen, lo que pasa es que no hay jeans, no hay papel higiénico, no hay jabón. Digo, aparte de ser masoquistas, son sucios. Se ve que ningún cubano se baña a lo largo de toda su vida. Digo, es algo bastante peculiar a la hora de pensar en Cuba. Eso por un lado. Y por el otro lado, lo que vemos es periódicamente que se dice que el fin de la revolución llega. Digo, fue en el año 61 con el bloqueo, fue en el 63 con la crisis de los misiles, fue a finales de la década del 60 con la muerte del Che y la acusación infame que fue traicionado por Fidel y que Fidel lo mandó a matar, fue en la década del 70 cuando decía que Cuba era un punto del narcoterrorismo y que pasaba la droga y que los contras tenían armas, los sandinistas, gracias a estos trabajos que hacían los cubanos
que por otra parte es verdad que hubo dos generales implicados en narcotráfico. Uno fue el general Ochoa, que lo fusiló Fidel pese a ser uno de los héroes de la guerra de Angola. Digo, entonces hay una contradicción: o es un estado narcoterrorista o fusilan los narcotraficantes. Digo, eso no se tiene muy claro. Después fue la década del 80, desaparece el muro de Berlín, Cuba desaparece, cae la 93, cae la Unión Soviética, desaparece Cuba, porque el sostén de Cuba fue siempre la Unión Soviética. Y los acontecimientos históricos van pasando y la isla sigue siendo una isla que no es penetrable fácilmente a estas cuestiones que nosotros vemos como prioritarias. Después era que la isla seguía siendo la isla porque estaba Fidel al mando. En el 2005 Fidel renuncia, dice, bueno, está bien, pero el que va a subir es Raúl. Raúl renunció, ahora hay otro presidente, ya no hay una generación de revolucionarios comandando Cuba. Han hecho un plebiscito para reformar la Constitución y los cubanos han votado que siguen siendo socialistas y antiimperialistas. Digo, algo raro en un momento en que el neoliberalismo nuevamente está barriendo por todas las latitudes de América Latina. Entonces me parece que ante este cúmulo de anuncios de que Cuba está pronto a su fin o ya está en su fin, y eso no ocurre, o por lo menos no se puede constatar históricamente, tenemos que empezar a buscar otra forma de explicar la revolución cubana. No podemos entender que los cubanos sigan insistiendo con una fórmula que para el resto de la humanidad está agotada, porque si no me equivoco, Fukuyama en el 94-95 dijo que estábamos nuevamente con esta idea hegeliana del fin de la historia y que el capitalismo vino para quedarse en forma definitiva. Es la última evolución del proceso histórico de la humanidad. Digo, Fukuyama tampoco es muy original porque esta idea es de Hegel, tiene casi 200 años y era uno de los grandes difusores de lo que es el triunfo del capitalismo cuando surge la revolución industrial. Por lo tanto, hay algo que como docentes de historia, como investigadores de historia americana, no nos cierra. La realidad histórica por un lado con el discurso histórico por otro. Digo, hay que buscar una nueva explicación, o es lo que nosotros nos planteamos, de buscar una nueva explicación para entender qué es lo que pasa en Cuba. Y ahí vamos a empezar a hablar de que la revolución cubana no es un punto de partida, sino un punto de llegada de lo que es la independencia de Cuba. Ustedes piensen que Cuba es la última colonia española junto con Puerto Rico y con Filipinas en independizarse de España. Eso es en 1898. De hecho, una generación de filósofos españoles va a tomar el nombre de la generación del 98, justamente por la crisis que generó en España perder sus últimos territorios coloniales. Estamos hablando de Unamuno, Ortega y Gasset y unos cuantos filósofos españoles más, que era un punto muy duro, una situación muy crítica contra lo que era el absolutismo español y con las necesidades que tenía que tener España para ayornarse como un Estado moderno. Entonces fue traumática la independencia de Cuba para lo que es el Imperio Español. Y de hecho, Filipinas fue un protectorado norteamericano hasta después de la Segunda Guerra Mundial y Puerto Rico todavía sigue siendo un Estado asociado. Entonces la pregunta que uno también se tendría que hacer es por qué Cuba no terminó siendo un Estado asociado, que hubiese sido el devenir histórico lógico que planteaban los norteamericanos para estas dos islas que pertenecían a la colonia española. Piensen ustedes que cuando uno analiza la independencia de Cuba, los historiadores son tan mezquinos que plantean que la independencia de Cuba se produce en los últimos 3 meses de guerra gracias a la intervención norteamericana, cuando en realidad Cuba tuvo 3 procesos de guerra para conseguir su independencia. La primera es la Guerra de los 10 años, que va de 1868 a 1878. La segunda es la Guerra Chiquita, que va del 79 al 80.
y la última es la Guerra de Independencia final, que empieza en 1895 y termina en 1898. Sin embargo, los historiadores dicen, y van a leerlo en muchos manuales, que la independencia de Cuba se consigue gracias a la intervención de Estados Unidos por el hundimiento del acorazado Maine por parte de espías españoles, lo cual se ha demostrado que fue un autoatentado que hizo Estados Unidos para justificar la participación en la independencia de Cuba. Y aparte hay pruebas históricas donde hay el único gobierno que yo veo, que es el gobierno español, que pide por favor que Estados Unidos no le declare la guerra porque dice que va a indemnizar lo que considere necesario por el acorazado Maine, que va a ejecutar a los supuestos saboteadores que no existían, pero si tenían que agarrar a 10 españoles y matarlos para decir que ellos fueron los saboteadores, lo iban a hacer. Buscaron todos los mecanismos posibles para evitar la participación de Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, Roosevelt va a participar de la guerra y eso lo va a permitir no solo ser parte del triunfo de la independencia cubana, sino que va a ser su plataforma de lanzamiento a la presidencia norteamericana en la primera década del siglo XX. Y no solo eso, sino también va a ser el artífice de la política del garrote a lo largo de la primera década entre las relaciones internacionales de América Latina con el gobierno norteamericano. Va a ser uno de los presidentes más activos en esto de invadir a distintas regiones de América Latina. Por lo tanto, uno parte de un concepto erróneo de ver que la independencia cubana es producto de la intervención norteamericana, lo cual hoy se duda y yo diría que es absolutamente falso. La independencia cubana es producto del movimiento nacionalista cubano, que tiene una matriz que es el Partido Nacionalista Revolucionario Cubano y cuyo uno de los dirigentes más importantes fue José Martí. Por otra parte, piensen ustedes que dentro de la construcción del panteón de héroes que tiene la Revolución Cubana, al primero que pone Fidel Castro es a José Martí. Por lo tanto, ellos se reconocen herederos del pensamiento martiano. Entonces, la primera cuestión que tenemos que decir es, bueno, el proceso de independencia de Cuba, ¿por qué se da? ¿Por la intervención de Estados Unidos o por la lucha de los propios cubanos? Yo digo que es por la lucha de los propios cubanos. Y para esto vamos a referirnos a cómo es la historia de Cuba. Cuba queda siendo parte de la colonia española por dos cosas. Primero, porque hay una carencia absoluta de mano de obra y cuando se independiza Haití, Cuba pasa a ser el principal productor de azúcar de la región. Por lo tanto, para los republicanos o para aquellos criollos que querían romper con la colonia, con el pacto colonial, era imposible sostenerlo si no se abolía previamente la esclavitud. Es el mismo caso que va a pasar con Brasil. Eso de que la independencia de Brasil fue consensuada y que no hubo actores republicanos no hubo actores rupturistas con el imperio brasileño, es falaz. Eso es la historia que cuenta la historia oficial de Brasil. En realidad hubo levantamientos como el de 1816 en Pernambuco de republicanos brasileños que no solo querían romper con el imperio portugués, sino también querían romper con la dominación que estaba teniendo en ese momento Río de Janeiro sobre Pernambuco. ¿Qué es lo que los detiene o por qué son derrotados? Porque no hay manera de suplir la mano de obra esclava en las plantaciones. Digo, el tema de la mano de obra esclava va a empezar a quedar resuelto con la inmigración de europeos pobres en la segunda mitad del siglo XIX. Mientras tanto, hay problemas de mano de obra en América Latina y sobre todo para trabajar en las plantaciones. Por lo tanto, es imposible que cohabite un sistema republicano con la mano de obra esclava, salvo en Estados Unidos, donde es la madre, la padre y el abuelo de la democracia latinoamericana, pero que sostenía dentro de ese republicanismo la mano de obra esclava en todos los estados del sur.
Digo, pese a todo, y los grandes héroes de la independencia norteamericana y los grandes héroes de la democracia moderna eran todos esclavistas, sacando a Jefferson. El resto era esclavista. De hecho, George Washington es esclavista. Y la hija de Washington se casó con el general Lee. Si ustedes piensan por qué está el cementerio militar Arlington en Washington, es porque eran las tierras que había heredado el general Lee. Entonces, cuando, por intermedio de la mujer, entonces, para no devolvérsela a la familia derrotada del sur, lo que hace el gobierno federal es decir, antes de darte la voz, hago un cementerio. Y ahí se creó el cementerio de Arlington, pero en realidad todo este grupo de gente que son los fundadores no solo de la democracia, sino del constitucionalismo que todos apelan en América Latina para reflejarse, eran todos tipos esclavistas. Lo cual es llamativo para entender lo que es la lógica política de Estados Unidos. Pero volviendo a Brasil y sobre todo a Cuba, era imposible que sectores republicanos pudieran avalar la mano de obra esclava. Por lo tanto, lo que hicieron los republicanos es dar la pelea hasta donde pusieron, y como no podían resolver esa contradicción esencial que tenían, prefirieron seguir siendo colonia en el caso de Cuba, o en el caso de Brasil, por más que consigan la independencia, consolidaron un imperio. Lo cual, eso hablaba, la monarquía, mano de obra esclava, iba todo más o menos de la mano. Ese es el primer dato que nosotros tenemos que conocer. Y el otro dato que es importante para entender por qué Cuba, y sobre todo los criollos cubanos, quedaron bajo la égida de la corona española, es porque los realistas, los españoles, agitaban el fantasma de la guerra de castas, de razas que hubo en la independencia haitiana. Entonces, es algo que se argumenta no solo en Cuba, sino que se argumenta en todo el Caribe, el temor y blandir el fantasma de lo que ocurrió con la independencia haitiana, donde fue una guerra racial, donde los negros, que eran esclavos, fueron contra los blancos y los mulatos. Y de hecho Haití, que había una población antes de la independencia un 6-7% de blancos, después de la independencia no quedaron blancos prácticamente. Entonces, el temor permanente que exhibía la corona española para decir, si ustedes se liberan, lo que les va a pasar es lo que le pasó a los plantadores haitianos, está presente a lo largo de la historia cubana. Este miedo va a funcionar hasta mitad del siglo XIX. Después del siglo XIX, ese miedo desaparece. Y esencialmente desaparece porque a partir de la segunda mitad del siglo XIX, a partir de 1850 en adelante, los nacionalistas cubanos van a transformar ese miedo a la cuestión racial en una de sus banderas fundamentales. ¿Por qué? Porque van a utilizar el concepto de raza como un articulador político, social y económico de lo que es la independencia cubana. Estos nacionalistas cubanos, esencialmente la pluma de José Martí, lo que va a hablar es que el problema no es con las otras razas, el problema es con la expansión norteamericana, el problema es con el imperialismo norteamericano. Entonces van a sacar de la escena el conflicto racial para proclamar una igualdad de razas, pero una igualdad concreta de razas. Piensen ustedes que el único ejército libertador que tiene más del 50% de sus oficiales negros es el ejército libertador cubano. Y que no solo tiene oficiales, sino que tiene generales que mandan a tropas blancas, que eso no existe en el proceso independentista del resto de América Latina. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, el crisol de razas o la igualdad de razas que se hace en el resto de América Latina es con un sujeto activo, que es el blanco, el europeo, y un sujeto pasivo,
que es o el habitante originario o el negro, que acepta la culturización y acepta esta fusión de razas, pero desde una posición pasiva, no activa. En Cuba no pasa eso. En Cuba se habla de una igualdad de razas. Ustedes piensen, mismo en Argentina, que se habla, esto es un crisol de razas. Sí, es un crisol de razas por obra y gracia de los europeos. El resto de los actores son pasivos. Por eso América Latina en general, Argentina en particular, tiene alta dosis de racismo que nosotros no queremos ver. Porque lo que siempre está presente es la supremacía blanca y la pasividad de los pueblos originarios y la pasividad de los descendientes afroamericanos. Por algo, en las constituciones o las reformas constitucionales de la década del 90 para acá, hay que resguardar los derechos de los pueblos originarios, porque si no son avasallados en forma permanente. Por lo tanto, si eso tiene que estar resguardado en términos constitucionales, o como en la Constitución bolivariana, que le dan un número determinado de diputados que tienen que venir sí o sí, el cupo de diputados de pueblos originarios, quiere decir que nunca se respetó eso, por más crisol de razas que haya. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a ver es cómo estos nacionalistas cubanos van a partir de una idea esencial. Hay una igualdad de razas. Y esto tiene que ver, si uno observaría un mapa cubano, verían que la abolición de la esclavitud, si bien se va a producir en el año 1898, después de la guerra, de facto en todo el oriente cubano, la abolición de la esclavitud va a comenzar a partir de 1850 en adelante, cuando los nacionalistas cubanos empiezan a hacer base en lo que es la geografía del oriente cubano. ¿Por qué el oriente cubano? De hecho, todo proceso independentista y mismo la revolución de Fidel va de oriente a occidente. O sea, Fidel repite la misma estrategia que José Martí. El conflicto empieza en el oriente y va trasladándose hacia occidente. Porque en el oriente están los pequeños y medianos productores de azúcar y está el campesino libre. Mientras que en el occidente estarán las centrales azucareras norteamericanas y los grandes terratenientes norteamericanos. Entonces, cuando empieza a fluir el capital norteamericano, si hay algo que destruye es toda la economía del oriente cubano. Entonces, estos pequeños productores o estos pequeños propietarios no tienen capacidad para sostener una mano de obra esclava, lo cual lo primero que van a hacer es liberar a los esclavos y segundo, hacerlos partícipes del trabajo. Digo, para sostener el esquema productivo del oriente cubano, tienen que pasar a ser o asalariados o armar cooperativas con los dueños de la tierra. Entonces es mucho más fácil romper con el mito de la raza. Es mucho más fácil romper con el mito de la raza. Perdón. Sí. Entonces, porque no lo entiendo bien. Capaz que digo una locura, pero entonces no fue más bien abolir la esclavitud por una cuestión nacionalista, sino más bien por una cuestión de facilidad económica. No, es que vos lo reconocés como un igual, lo primero que le tenés. Y si en realidad fue una excusa, es como dicen con Colón, que dicen que fue una excusa esta abolición de la esclavitud, que no fue porque el otro es igual, sino que más bien fue una función económica. Está bien, pero la función económica me puede servir para decir, no te tengo que mantener a vos, te pago un salario. Pero no, eso no quiere decir que tengas que compartir conmigo cargos públicos o administrativos a la par de los blancos, o que conduzcas ejércitos. No, pero es como, por ejemplo, cuando ahora estamos en otra contemporánea, que se abolió porque el feudalismo no sirvió más como una herramienta económica. Pero el feudalismo no tenía esclavos, tenía siervos. Bueno, pero por eso los siervos dejaron de funcionar porque ya no era no era rentable. Claro, no sirve económicamente porque no solamente lo tenías que mantener. Martí también dijo que era más rentable tener empleados que esclavos. Eso. Esa es mi pregunta, si en realidad fue por una idea nacionalista de verdad o si fue porque era más rentable. Y bueno, yo te puedo decir, en Estados Unidos, en el norte, la idea de más rentable existe y sin embargo la segregación sigue existiendo en Estados Unidos. Pero son dos casos totalmente distintos, porque estamos hablando de Estados Unidos como un
¿Cómo qué? Como una potencia. En el siglo XIX no era una potencia. Pero hoy en día. Está bien, pero estamos hablando del siglo XIX. No, por eso te estoy diciendo. O sea, cuando uno plantea estos términos, puede ser si vos decís, bueno, no le doy los derechos sociales o políticos. Sí. Pero cuando vos lo pones en un plano de igualdad, en planos sociales, políticos y económicos, y llegan a cargos mucho más importantes y elevados que los propios criollos, yo creo que ahí hay una fusión. Digo, más allá de que tengas una necesidad económica de liberar la mano de obra, pero yo puedo liberar la mano de obra y transformarla en trabajadores asalariados y no dar ningún tipo de derechos sociales. De hecho, en América Latina los derechos sociales van a venir de la mano de los populismos en un siglo después. O sea, los derechos sociales en América Latina no existían. O sea, vos tenés repúblicas sustanciadas como la Argentina en 1870, que ya no había esclavos, sin embargo votaba el 8% de la población. Sí, pero por ejemplo con la Revolución Francesa pasó lo mismo, que los burgueses también quisieron ayudar a los campesinos y los campesinos fueron ayudados, pero se terminaron peleando entre sí porque los burgueses tenían más derechos que los campesinos. Entonces no dieron esos derechos y los campesinos... No, los burgueses terminaron ganando cuando fue derrotado el jacobinismo y fue derrotado Robespierre. Mientras tanto, Robespierre le dio mucha más importancia a los campesinos y a los sans-culottes. Por eso en 1795 le cortaron la cabeza a Robespierre. Digo, Robespierre planteaba algo que todavía se discute hoy. Si la salud la tienen que tener todos los franceses iguales y se tiene que hacer cargo el Estado, cada uno tiene derecho a tener una salud privada. Robespierre planteaba que la educación no puede ser privada, sino tiene que ser pública. Robespierre planteaba que todo chico tenía que ser, no podían trabajar hasta los 14 años y que el Estado se tenía que hacer cargo de los chicos franceses. Por eso le cortaron la cabeza a Robespierre, entre otras cosas. Estamos hablando de la posición jacobina, digo. Después en Francia eso no pasa, ¿por qué? Porque los girondinos le cortaron la cabeza y después se quedó Napoleón para consolidar todo ese poderío de la burguesía. Pero de 1793 a 1795 el amigo Robespierre con los jacobinos intentó hacer algo distinto, algo que se discute todavía hoy, qué función tiene el Estado y cuál es el rol que tiene que tener sobre los ciudadanos. Pero en realidad le dio aquellos derechos porque no querían el posible levantamiento que sucedió. Robespierre necesitaba el apoyo de los campesinos, lo necesitaba. No, lo necesitaban los burgueses, Bueno, Robespierre los que estaban perdiendo la guerra no era Robespierre, sino era la burguesía que había traicionado el levantamiento de 1789. Pero por eso, lo que voy es que si en realidad se le dio aquellos derechos. Mira, ¿sabes qué? Te voy a contestar con una lectura que le iba a decir más adelante. Pero para que veas, pero te voy a contestar con José Martí. ¿Me permitís? Sí. Es deber mío, dice José Martí, mediante la independencia de Cuba, que los Estados Unidos no se extienda por las Indias Occidentales y que caiga con mayor fuerza sobre la tierra de nuestra América. Todo lo que he hecho hasta ahora, todo lo que haga, tiene esa finalidad. Conozco al monstruo porque he vivido en sus entrañas y mi única arma es la onda de David. Entonces creo que José Martí te está contestando por qué hizo lo que hizo. Sí, pero no es... Entiendo a lo que va. A lo que yo digo que capaz que no tenía la intención... Pero, ¿qué te está diciendo José Martí que hizo? Sí, bueno, pero muchas veces hay muchos autores que escriben cosas que en realidad no piensan. ¿Hacer un comentario? No digo que no sea así, digo que quiero entender por qué no se puede hablar de otra visión en la idea de que en realidad fue una herramienta de poder, se le dio el derecho a los campesinos para que no haya ese levantamiento, ¿se entiende? Se le dio este poder para que no haya quejas y que en realidad no fue una visión de libertad, sino una visión económica. ¿Se entiende? Pero lo que pasa es que yo te podría decir... Un comentario breve. Sí. Digamos, yo entiendo lo que plantea la compañera, digamos, en un esquema por ahí de revolución más tradicional, más regresa, hay una clase que suele, digamos, utilizar o terciarizar responsabilidades a partir de otra, en el caso de la burguesía con el campesinado. Pero por ahí en la estructura social y económica de Latinoamérica eso no cuaja. O sea, es por ahí lo que está intentando decir. Claro. Digamos, o sea,
lo que la incógnita que nos cruzamos siempre que queremos analizar revoluciones de Latinoamérica con el esquema teórico de otro lugar. O sea, acá vos pensás que ni siquiera el ambiente jurídico es similar al del antiguo régimen, ni siquiera hay tal cosa como una policía consolidada al estilo francés. Acá son terratenientes que a lo sumo usufructan con coerción o sin coerción física a una clase campesina. Entonces las revoluciones tienen otro carácter, por ahí digamos. Sí, pero más allá del carácter, o sea, los actores, yo no tengo por qué desconfiar de Martí con lo que dice. ¿Por qué no? Y porque el tipo ha dado su vida por combatir el imperialismo. Y aparte hay una cuestión que es mucho más básica, si querés, que es lo que vos tenés que entender, que en un momento donde el darwinismo social avala y expande el imperialismo diciendo que va a llevar la civilización a culturas que no están civilizadas, que es la base teórica que tiene este darwinismo social del imperialismo, y donde dice que la raza blanca es la raza superior, en Cuba te están diciendo todo lo contrario. Claro. O sea, yo entiendo a lo que usted va. Yo creo que estamos hablando de dos. Ahora, vos lo que me estás diciendo, ¿por qué le tengo que creer a estos tipos que dicen eso? O sea, lo que yo digo es, ¿por qué tiene que ser esa visión tan de todos somos iguales? ¿Y por qué no hablar de sos igual a mí? Porque a mí me sirve eso. Una Y más... porque si fuera como vos decís, la revolución cubana no hubiese aguantado todo lo que aguanta, pues no tenés problemas raciales en Cuba. Sí, pero capaz que... No, yo te puedo decir, en Estados Unidos vos hoy tenés problemas raciales. La policía, generalmente blanca, agarra a un ladrón, generalmente negro o latino, y le pegan una paliza o lo mata. Digo, si yo me tengo que analizar por las penas que tiene los delincuentes en Estados Unidos, el 98% o es afroamericano o es latino, y un 3% es nada más de blanco. En un país de casi 340 millones de personas me parece raro, qué sé yo, que todos los... O sea, ya estamos teniendo, hasta tienen una visión casi higienista, que acá la desarrolló muy bien Ramos Mejía, que según tus rasgos físicos vos ya sos un delincuente. Digo, eso en Cuba no pasa. Pero tal vez se clasifica de otras maneras. Es como se decía en el teórico de la otra clase, de cómo estaba no 100% negro, ni 100% mestizo, ni 100% blanco. ¿Yo dije eso? No, en el teórico de la otra clase. Ah, lo que dice el profesor. Es una construcción demográfica. Pero es una construcción demográfica, pero eso no tiene nada que ver con derechos sociales, Se necesitaba ese apoyo de todos. No. Define, ¿por qué no hablar de ciertas ventajas para algunos, hablar de un cierto discurso nacionalista? Pues está bien, pero hay discursos nacionalistas como el de Mussolini o el de Hitler que no incorporan, sino excluyen. Sí, pero en cada... No, pregunto, porque generalmente los discursos nacionalistas lo que hacen es buscar el enemigo en el otro. Y acá el discurso nacionalista no te busca el enemigo en el otro, el enemigo es el imperialismo. Sí, pero como se dijo, en cada revolución fue distinta, y cada guerra fue distinta, entonces cada discurso es distinto en base a las necesidades. ¿Cómo cada revolución fue distinta? Sí, como decía el teórico de la otra clase, que en cada lugar fue distinto. ¿Y por qué no hablar de un discurso con otro fin para la ayuda de algunos? Que en realidad después se tiene una visión de, la gran... ¿Qué sé yo? Yo te diría que lo que pasa es que lo que estaba hablando el profesor es una distribución demográfica, y eso es una cosa. Otra cosa es una discusión social y política. Pero por eso, porque a lo que yo me refiero no es si fue buena o mala, sino yo me refiero por qué no usar el discurso que están hablando y en vez de observarlo de una perspectiva de la revolución cubana, ¿cómo decirlo?, tan abarcadora y que permita la libertad o la igualdad. Estas cuestiones en realidad quedaron como un discurso en el cual pocos hablaron y buscaron una idea de que se buscaba la igualdad cuando en realidad... Me parece que vos estás hablando de la revolución de Fidel y yo te estoy hablando de la independencia. O sea, estás hablando, porque vos decís la gran revolución cubana la podemos discutir o no, pero vos estás hablando de revolución como gran revolución cubana, no el proceso independentista. Vos estás hablando de, o sea, si vos tenés algún prejuicio o algún concepto preadquirido de lo que fue
Cuba del 59 para acá, eso lo vamos a empezar a discutir. Yo te estoy hablando de cómo se construye la nacionalidad cubana. Lo que no tenés ninguna prueba empírica que demuestre, y no es que te quede menos, pero o sea, no hay ninguna prueba empírica que demuestre que la intención de en el mito de construcción de una nación, la igualdad de raza es algo muy potente. La igualdad de raza y el antiimperialismo es lo que hace a los cubanos distintos. Digo, de hecho, si vos pensás en 1930, en la década de 1930, Trujillo, que es uno de los dictadores más sangrientos de la primera mitad del siglo XX en América Latina, en República Dominicana, que es la mitad occidental de lo que es Haití, construye su poder masacrando a 5.000 campesinos haitianos, porque les dijo a los dominicanos que ellos venían a tomar la tierra y venían a hacer lo que hicieron sus ancestros 150 años atrás. Entonces, el problema racial en Centroamérica es central y es presente. Y también eso justifica por qué, más allá de Fidel Castro, la historia de Estados Unidos siempre es en espejo con la historia cubana, porque plantean dos maneras de resolver la cuestión racial distinta. Mientras que José Martí habla de igualdad de raza, en Estados Unidos se están matando más de 4 millones de norteamericanos para sostener la esclavitud. Digo, eso es algo histórico. Mientras que en Estados Unidos existe el Ku Klux Klan, en Cuba los únicos que persiguen a los negros son las tropas norteamericanas. Sí, o sea, íbamos a ideas distintas, pero no importa. No, pero lo que pasa es que vos me estás diciendo, para que entiendas, yo te estoy hablando con hechos históricos. Te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero hay... De hablar de cómo hacer la historia, a eso me refiero, de por qué mirarlo así y no mirarlo de la ventaja de unos pocos en vez de la igualdad. A eso voy yo. Pero ¿por qué es la ventaja de unos pocos? ¿Qué ventaja tuvo Martí si lo asesinaron? Pero no, yo me refiero, ¿cómo decirlo? No busco decir que capaz que la igualdad no es una ventaja. No, pero ¿cuál es la igualdad? Porque si vos me decís, yo adhiero a lo que vos decís, en tanto de encuentro vos me digas, no, mirá, esto es algo, o es el racismo que tiene Brasil, que aunque a vos te parezca, Brasil es un país que tiene altos grados de racismo. O sea, vos entrás hoy a una universidad brasileña y la gente afroamericana sube por unos ascensores y los blancos suben por otros. De hecho, para ingresar en Brasil, los exámenes de ingreso vos tenés una discriminación positiva. Entonces, yo ahí te diría, bueno, sí, es una cuestión discursiva, pero en Cuba eso no ocurre. Entonces, hay un hecho concreto que es, eso no pasa, sí. Yo creo que lo que querés es tratar de como criticar la idea de igualdad de raza. Claro, que si, o sea, si había una cuestión de igualdad realmente, sí. O lo escribió, no sé, los independentistas. O sí había igualdad, pero si esa idea de igualdad fue por un fin o por otro. A eso quiero ir yo. Está bien, pero yo lo único que te puedo decir es, si te digo que el 50% de los oficiales del ejército, 50 y pico, yo dije 50, pero es 53, 54, son oficiales negros, no sé si es, o sea, la igualdad está, es una... No niego que no esté, yo digo que, no digo que no haya, yo digo que está perfecto, que está bien, y que la igualdad existió y que... Existe, claro está, se formó, pero lo que yo digo es que tal vez el fin por el cual se buscó esta igualdad no fue el fin de la igualdad. ¿Y cuál fue el fin? Y por ejemplo el fin económico. A la hora de no, porque también es una construcción política, porque si el que me dice a mí que tenga problemas con los afroamericanos porque me va a pasar lo mismo que le pasó a los blancos en Haití, son los españoles y son los americanos, no es un fin económico. No, por ejemplo, te pongo un ejemplo de la actualidad. Hoy en día en Argentina, que se vota a los 16, vos tenés la perspectiva de qué bueno, a los 16 se puede votar, y tenés la perspectiva de a los 16 años podés votar. Eso quiere decir que hay más votantes que alimentar. Pero ¿por qué no vas a poder votar a los 16 si te quieren bajar la edad de imputabilidad a los 14? Si a los 14 sos responsable de lo que vas a hacer un delito, por lo menos deja que votar. No digo que esté mal, pero ¿por qué lo hacen? A ver, lo hacen porque es ampliar los valores democráticos. Digo, eso yo no lo dudo. En realidad no es por eso.
hizo y si en realidad el fin es que haya más votantes. Me parece que si la igualdad en Cuba sería por fines económicos, no se hubiera mantenido como se mantiene, hubiera caído, porque en realidad la gente en realidad no cree en la igualdad. Entonces pero se caería. no solamente económica en un principio, o sea, me refiero por... Claro, ella ve como una herramienta, como algo que le ayuda a llegar a la revolución. Yo entiendo el punto de vista de ella. No cree realmente en que son iguales, entonces no se hubiera mantenido, no lo hubieran Bueno, hecho. pero todo pasó siempre es... Vos vas a votar es como votar a alguien, al principio les hablo y después otra y te alimentan y te dicen, te comen el cerebro de alguna forma. ¿Se entiende lo que voy? No, en realidad, ¿sabes lo que pasa? Que yo te escucho y es un discurso muy parecido a decir que, o sea, te lo voy a decir en términos de Carmaniani, hay un aluvión zoológico que es manipulado por los factores externos de la política. O sea, raya un poco con el gorilismo, para decirlo en términos más no tan académicos. Eso lo podría decir el doctor Van Hauer. Yo, ¿sabes? Sí, porque de hecho soy gorila, pero... Por eso lo digo. Una muletilla como no deportivo este año. A mí, ¿sabes? Siempre lo que me sorprendió era la conexión que tenían los revolucionarios cubanos con Martí. Porque yo hablaba y yo decía, bueno, ¿esto cómo es? ¿Está dado? Y yo empecé a buscar por ahí. ¿Por qué la revolución cubana lo reivindica Martí? ¿Por qué no reivindica otra figura? Yo puedo entender que es una figura heroica. Hay que hablar como la herramienta del positivismo, que empezó a hablar de un discurso histórico con una función de crear una ideología nacionalista. ¿Se entiende? Es un fin político el discurso. Está bien, pero hay que partir. Pero vos tenés. Pero en Yo esto. no tengo tan claro eso. No, pero el nacionalismo latinoamericano no tiene nada que ver con el nacionalismo europeo. Aparte, el nacionalismo cubano es el nacionalismo bolivariano. O sea, la patria es la patria grande. Vos sos la que le ponés a la igualdad para la isla de Cuba. Ellos hablan para toda América Latina. Por eso el texto es Nuestra América. Que de hecho es una respuesta por ahí a los planteamientos de la élite cubana de aquel entonces, del famoso general que decía Cuba, en el contexto de la guerra, dice, ¿va a ser africana o española? No, ¿por qué? Está buenísimo. Este discurso es bastante contrahegemónico respecto a eso. Bueno, pero si todo el mundo sabe que eso es político. Digo, a lo que yo voy, que vos estás teniendo una matriz eurocéntrica al ver esto. Y esto no es América Latina, es otra cosa. Yo te puedo decir, el nacionalismo, sacando el nacionalismo ultramontano católico, que acá pueden tener su expresión en los hermanos Irasustas, en Palacio, todo lo que tiene que ver con nacionalismo tiene que ver más con las corrientes de Unamuno, Ugarte, que va a plantear la idea de una América Latina unida. Sí. O sea, Rodó mismo, que es uno de los, a través del Ariel, todo va a plantear la unidad latinoamericana como respuesta al imperialismo. Lo que determina el nacionalismo latinoamericano es su antagonismo con el imperialismo norteamericano. Entonces se habla de una patria grande, no hay un discurso, de hecho el libro que trasciende más de Martí es Nuestra América, que si vos lo pensás, hace una descripción bastante similar a las venas abiertas de América Latina. Y también ahí tenés un discurso nacionalista. Ahí también tenés un discurso nacionalista. Pero por eso dije, acá lo que vos tenés que hablar es de una matriz latinoamericana. Por eso esta matriz es única y puede confrontar con el darwinismo social, porque justamente está en las antípodas. Y la construcción de la nación parte de otro lado. ¿Por qué? Porque si vos partís de que una nación es una comunidad imaginada por intelectuales, cada uno la imagina como quiere. Y en la imaginación de estos intelectuales, la igualdad de raza es uno de los pilares y el antiimperialismo es el otro. Yo no digo que, intento explicar bien limpiando todo lo que digo. No digo que no haya libertad, que no haya igualdad y todas estas cuestiones. Solo digo de mirar desde una... Yo sé que está mal mirar de una manera eurocéntrica. Está mal a América porque es totalmente distinto. Pero lo que digo es... Pero ¿cuál es el fin que tiene Martí? A ver, Martí, lo que yo te leí lo dice cuando era el cónsul cubano en Nueva York. No, pero no... Cuando él dice que vivió en las entrañas del monstruo,
Cuando él dice que vivió en las entrañas del monstruo es porque estuvo en Estados Unidos y conoce el problema de Estados Unidos. Y si vos te pones a pensar, el problema, ¿por qué la intervención permanente? Porque Estados Unidos no interviene ahora en Cuba, no interviene del 59 para acá. En el año 1901 le obliga a poner en la Constitución, en el Congreso Constituyente, la enmienda Platt, que dice que va a intervenir cuando quiere y como quiere, cada vez que sus intereses estén afectados. Platt era un senador norteamericano y se lo obliga a poner en la Constitución, y los cubanos siempre resisten, porque vos ahí tenés una historia en espejos. ¿Cómo resuelve el problema de la raza los cubanos y cómo resuelve el problema de la raza los norteamericanos? Si la resolución es la que resuelve Martí, hoy Estados Unidos sería una nación totalmente distinta, haciendo contrafactual de lo que ocurrió con el derrotero lógico de Estados Unidos. Con lo que proponen, porque vos pensás que esto Martí lo está planteando 100 años antes de la lucha de los derechos civiles en Estados Unidos, y que no sirvió para nada. Digo, por otra parte, por decir, la segregación sigue estando. Entonces, el problema que tiene Estados Unidos con Cuba es cómo resuelve la cuestión de la raza. Martí, si hay algo que te enseña la historia, que no es el voluntarismo de una persona, Martí es el resultado de una sociedad. O sea, esto es lo que está pasando en Cuba. Martí lo puede ver. Vos es la misma voz que está en el oriente cubano. Digo, no es casual. Yo te digo, vos fíjate dónde están enterrados todos los héroes revolucionarios cubanos. Están enterrados en el oriente cubano, no están en el occidente. No hay nada en La Habana. O sea, y con esto no quiero dar lata, pero digo, el oriente cubano tiene una matriz distinta. Por algo la revolución, y haciendo un persaltum, tiene que hacer dos reformas agrarias, una en la Sierra Maestra y otra en el 61 y otra en el 63, respetando parte de la propiedad privada. Porque el pequeño propietario, el mediano propietario del oriente cubano tiene una mentalidad distinta a lo que es el occidente cubano. Entonces ahí hay una maduración de una expresión que dio como resultado esta idea, que es lo más vigoroso que tiene Cuba. O sea, Martí no es que se levantó un día y dijo, soy tan jodido que lo que voy a hacer es decirles que son iguales, pero no son iguales, así me quedo con el derpo, y después, dentro de 50, 70 años, va a venir otro barbudo, más turro que yo, que le va a seguir mintiendo que esa es la verdad del pueblo cubano, que el enemigo no son los cubanos ni los latinoamericanos, sino el enemigo está en Miami y que se quiere meter con nosotros. Por eso lo estoy pensando, porque después va a venir el otro y los va a someter sobre 70 años de esclavitud, pero una esclavitud que ellos no se dan cuenta que son esclavos, porque creen en el discurso que dio José Martí. Digo, es un poco conspirativo, por lo menos. O sea, desde mi punto de vista. Es que seguramente yo voy a Cuba y digo esto. No es que vas a Cuba, no es ir a Cuba, es no conocer a Martí. Martí tiene una obra de... Martí tiene una obra de más de 50 libros. ¿Vos has leído a Martí? No, por eso me... Yo te puedo decir que vos has leído a Martí, aunque vos digas que no. Nunca escuchaste el poema Cultivo una rosa roja tanto en invierno como en... ¿Qué le pasó a Germani cuando quiso entender la realidad política argentina? Dijo los disparates que dijo sobre los movimientos nacionales y populares. Digo, si vos extrapolás la visión eurocéntrica para entender la realidad latinoamericana, nunca la vas a entender. Pero por eso, quiero una explicación. Pero yo te la doy desde una explicación de un docente que se reconoce martiano encima. Para un régimen socialista. Yo por ahí, a veces yo me extraño, porque escuchame una cosa, yo no creo en los regímenes socialistas, pero está claro que no voy a confundir un régimen socialista, no lo voy a jugar con la vara de un régimen burgués. Un régimen burgués, un régimen Por eso hay que jugarlo de la realidad. entonces dicen, no, porque no tiene, si es un régimen socialista, es otra experiencia, vos tenés que analizar la experiencia. En Rusia, en Vietnam, en Corea, no sé dónde más. Cabe aclarar que las particularidades del socialismo latinoamericano
explicarlo, que sí, a veces no tiene nada que ver con los socialismos. No tiene nada que ver, no. A veces no. Hay que diferenciarlo. No tiene- solo de burguesía socialista, sino que socialismo europeo. Aparte, uno podría llegar a decir, Mira, me disculpé, ¿sabes lo que yo creo? Que cuando los tipos tuvieron que hacer la revolución norteamericana, ¿en qué experiencia se basaban ellos? Como amanecer, no. No es fácil sacarla de una, escribirla, como la revolución, porque si no parece fácil un proceso revolucionario y parece fácil que la revolución rusa fue así nomás. No, fuera de tomar el... No, pará, flaco. Esto es difícil, estos tipos son los que están arrancando con una experiencia socialista, como con la revolución cubana. La revolución cubana, hasta que tuvo su propia burocracia, tardó 20 años, porque si ustedes tienen que armar una burocracia para administrar un territorio, ¿se saca en 2 días? Les digo que no. Más ejemplos que los procesos revolucionarios nuestros, no hay. Entonces yo digo, bueno, imagínate, vino acá Fidel a hacer la revolución. ¿Y qué experiencia tenemos nosotros? Somos los primeros. ¿Qué vamos a hacer, chicos? Primero tenemos que echar los que hicieron la revolución con nosotros. Hasta el 63 nos mandan a todos a Cuba. Y fíjate lo que les costó, no fue un proceso fácil. igual yo creo que Y mira, es muy sinuoso el proceso, ¿me entendés? De construcción, reconstrucción, volverlo a armar, desmontar. Gente que te la tenés que sacar de encima porque te está discutiendo cosas que vos estás discutiendo, acá tienen que comer, como decía el final. Por eso te digo, hay que ver también estas primeras experiencias, digo, la revolución inglesa, la norteamericana, la revolución francesa, son propias revoluciones burguesas, pero también la revolución de socialismo. Son experiencias muy complejas para desarrollar, pero bueno. aparte ustedes confunden socialismo con antiimperialismo. Porque yo puedo decir que Está hablando de eso. el antiimperialismo es no capitalismo, no implica socialismo. Sí, aparte que, o sea, hay que poner en debate si la revolución cubana fue una revolución nacionalista o socialista. Es antiimperialista. No, está bien, pero ser antiimperialista no significa que tenés que ser socialista, por eso mismo digo. No, yo te estoy diciendo, no es socialista, y menos en el socialismo del socialismo real. Es no capitalista y es antiimperialista. Yo voy a hacer un mal chiste, pero eso no lo tenían muy claro en la década de los 60, ¿me entendemos? Que aparece la revolución cubana y se van todos los argentinos nacionalistas, que habían sido nacionalistas de extrema derecha, como Pepe Rosa. Y va a ver cuál es la experiencia, qué está pasando acá, y qué le dice Fidel a Pepe. Acá llegó el fascista argentino, y Pepe se había puesto con boina, todo, fue con la barba, la pipa, lo sacó, chao, tomátela. Bueno, vamos a hacer una cosa después de este hermoso debate que no a todo el mundo le interesó, pero estuvo bueno darlo. Paramos 5 minutos y arrancamos. Rompiendo. Y sobre todo si vos lees lo que es la literatura latinoamericana, el romanticismo, como una primera etapa antiimperialista, lo tenés a Rodó, lo tenés a un montón de gente que va a plantear una visión distinta. Pero uno lo que tiene que hacer es acercarse a categorías históricas latinoamericanas para entender América Latina. O sea, yo no podría extrapolar categorías que me son funcionales para América Latina, yo no las puedo extrapolar a Europa. Porque la extrapolación a Europa hace que lo que yo diga esté viciado de un procedimiento falaz. Porque hay otra lógica, la discusión no se da por el medio de producción es la tierra, el campesino existe, la visión de lo que es un campesino europeo, que para los socialistas y sobre todo para toda la literatura marxista-leninista es prácticamente algo censurable porque lo tratan como traidor de la clase, como entrista, etcétera, etcétera. En América Latina hace agua. De hecho, la cuestión nacional, en términos de, yo te puedo decir, vos analizás lo que hacen los europeos cuando leen a Marx con la cuestión nacional, leen Marx y Engels con el caso de la nacionalidad polaca. Pero no saben que, o si lo saben, se hacen los burros, los tontos, pero lo último que escribió Marx es justamente reivindicar al nacionalismo como una expresión de lucha de clase y toma como ejemplo el caso irlandés.
Entonces, y eso lo retoma Tom Nair en la década del 70, un irlandés que dice, cuando defiende al IRA y las posiciones del IRA, lo que está diciendo que es una forma, el nacionalismo irlandés, de reivindicar y de transformar la lucha de clase. Y estás hablando de nacionalismo católico. Y eso lo dice Marx, lo dice, o sea, Marx toma el caso, no lo del IRA, Marx toma el caso del nacionalismo irlandés como una relectura y para plantear que lo que había planteado en la cuestión nacional, tomando el caso de Polonia, no estaba acertado si lo traspolaba a Irlanda, porque los irlandeses eran los que sufrían la explotación más cruel del sistema capitalista inglés. Entonces, la reivindicación de ser irlandés y ser católico es una forma de expresión de la lucha de clase. Y de esas lecturas es donde sale Thompson. O sea, no todo es lo mismo. Pero digo, hay que tener la flexibilidad de no tratar de imponer categorías que son muy duras y muy cerradas y sirven para Europa Occidental, porque lo que vos estás haciendo es que la historia universal es la historia europea. ¿Y por qué? ¿Y más por qué? Porque tengo que aprender a no hacerlo. Bueno, está bien, ese es el punto. Digo, yo lo que creo que la historia de América Latina es la historia de los latinoamericanos. Digo, la mayoría de aquellos que creen que no es un área la historia americana, que no se pueda dar una historia de un continente, una historia general, tienen esa matriz. O sea, aquellos que se refugian, voy a hacer historia argentina, voy a hacer historia uruguaya, es que están traspolando en forma automática lo que pasa en Europa. Entonces te explica la ruptura del pacto colonial porque Fernando VII cayó sopre de Napoleón. Como si 300 años de lucha en América Latina no hubiesen existido. Entonces, a Napoleón lo metió preso a Fernando VII, las juntas, bárbaro, las juntas, y ahí empezó nuestra historia. Pará un poco, loca. Digo, hay otras cosas en el medio, ¿o no? Digo, es forzar un poco los procesos históricos latinoamericanos. Y de hecho yo creo que para entender la Revolución Cubana, que vamos a entrar plenamente la semana que viene, lo que nosotros tenemos que entender que esta revolución se construye en dos fuertes pilares que van a recorrer toda la historia cubana: la igualdad racial y el antiimperialismo. La igualdad racial sola no sirve para explicarlo. El antiimperialismo es la gran amalgama que une esto. O sea, el cubano, el ser cubano, si uno dice cuál es el ser argentino, cuál es el ser uruguayo, bueno, el ser cubano es ser antiimperialista y plantear una igualdad de razas. Que eso lo vas a ver a lo largo de toda la historia cubana. Porque los cubanos desde el mismo momento de la independencia y desde el mismo momento que se firma el Tratado de Paz de París, donde le entregan no solo Guantánamo a perpetuidad, sino que le entregan la isla Pino, donde va a estar preso después Fidel, etcétera, etcétera, sufren carne propia lo que es el imperialismo. O sea, la independencia cubana, ayudada por Estados Unidos, lo que pierde es autonomía y lo que pierde es soberanía. Entonces anda a decirle a los cubanos que el imperialismo es bueno, si desde su independencia para acá están padeciendo Estados Unidos. O sea, no es casual que después, en la década del 20, cuando es otro hito de aquellos revolucionarios que van a conformar esta construcción de nación cubana, salte Guiteras y salte sobre todo José Antonio Mella, que no solo hacen la reforma universitaria, sino que plantean la nacionalidad cubana extrapolando a José Martí. O sea, los intelectuales de la década del 20 en Cuba toman para hacer la revolución en las universidades, para hacer lo que es la reforma universitaria, aparte de la experiencia argentina, toman fundamentalmente la experiencia martiana. De hecho, José Antonio Mella lo primero que hace es fundar una universidad popular que se llama José Martí. Digo, no es casual. Estás hablando de la segunda generación de intelectuales cubanos. El culto a Martí es
muy profundo en Cuba. Y lo tienen los socialdemócratas, lo tienen los socialistas, es una figura que no se discute. O sea, no se discute como acá, sacando algún troglodita que te discuta la figura de Castelli, Moreno, Monteagudo, Belgrano, San Martín. Digo, yo después puedo discutir a Rivadavia, Sarmiento, todos esos tipos los discutimos, es esto, lo otro, pero esos tipos están en un panteón porque sus ideas trascienden a las divisiones. Digo, la idea no es casual, hay matrices en América Latina que se van repitiendo. Vos, por ejemplo, te voy a hacer, para que entiendas lo que te quiero decir y para que entiendas lo que pasa en Cuba. Cuando vos agarrás, y yo les dije la clase pasada de Paraguay, la idea de los campesinos libres, etcétera, etcétera, vos decís, bueno, Gaspar Francia, ¿de dónde lo saca? Gaspar Francia, ¿por qué es Gaspar Francia? Porque estudió en el Colegio Montserrat, porque era compañero de Castelli, porque tenía relación con Moreno, porque tenía relación con Belgrano, y lo que triunfa en Paraguay es lo que derrota la Junta Grande en Buenos Aires. O sea, no es que sale un tipo de la nada. Gaspar Francia pasa a la historiografía oficial argentina, uruguaya, brasileña, como un asesino, como el primer déspota, etcétera, etcétera. Pero el tipo no estaba, lo único que hizo de malo es oponerse al latifundio, que por otra parte se oponía a Belgrano. Lees las cartas de Belgrano o los discursos económicos de Belgrano, dice, pobre el país que tenga latifundio. Lo dice Moreno, lo dice Castelli. Digo, entonces hay una circulación de ideas que no es solo Gaspar Francia. Te llevo a Gaspar Francia para que entiendas que Martí no es solo Martí. Y la lucha contra el imperialismo norteamericano en la década del 20 y la lucha contra la dictadura de Machado, que era la dictadura servil a los Estados Unidos en ese momento, y la lucha contra la enmienda Platt, la hacen jóvenes cubanos que tienen la idea martiana de un marcado antiimperialismo. Y si vos después vas a la lucha contra la otra dictadura que se va a dar en Cuba, que la hace el Partido Ortodoxo, y que ahí ya sí está Fidel y está Chivas, etcétera, etcétera, también su matriz es antiimperialista y martiana. De hecho, Chivas, que es el fundador del Partido Ortodoxo, que era periodista, tenía un programa de radio, se suicida al aire. Él dice, lo único que puedo hacer para despertar al pueblo cubano y sacarlo del letargo que le da el imperialismo es ofrecer mi vida. Y se pega un tiro al aire. Digo, si vos pensás que esas ideas son para manipular a la gente, digo, no te lo quise decir antes para no pensar que te estoy chicaneando, pero un tipo que se suicida haciendo un programa de radio y diciendo que el último esfuerzo que hace para que los cubanos despierten del letargo que les genera el imperialismo y la dominación norteamericana es entregar su vida y se pega un tiro, digo, hay una idea antiimperialista que es muy fuerte y que es un hilo conductor que nosotros vamos a ver cómo resurge con el movimiento 26 de julio y cómo a partir de lo que va a construir desde el poder la revolución es esta idea martiana. Esta idea martiana, y no solo desde lo ideológico y lo político, lo hace desde lo militar. No es casual que Fidel empiece por el oriente cubano. Él cuando desembarca en Cuba, va al oriente cubano, va a Sierra Maestra, porque sabe que ahí está el caldo de cultivo de la revolución. No es que Fidel era un abogado que fue electo diputado y que un día dijo, me mandan al exilio, estoy en México, me reúno con algunos exiliados cubanos, los sumo al Che porque me parece simpático, me entrenan los republicanos españoles y voy a Cuba sin saber a dónde voy. El tipo va exactamente donde empezó la lucha independentista, va al lugar, a la tierra de Martí, donde más rápido va a ser el discurso. Por eso 12 tipos, porque son los que quedan del desembarco del Grama, van a tener una acogida como tuvieron en Sierra Maestra, porque los campesinos ya estaban, el oído ya lo tenían en sintonía, no, comido no, lo tenían en sintonía, claro, comido. Le estoy hablando de Chivas y me hablan
el comido. Digo, no, lo tenían en sintonía con lo que es el discurso martiano. Porque si vos te fijás, y esto lo vamos a ver más en detalle en la clase que viene, las primeras medidas que hace Fidel desde que toma el poder no es una revolución socialista. Lo que hace Fidel es resolver una cuestión que tenía Cuba en su médula de la construcción nacional. Es el hambre que tenían los cubanos. Por eso lo primero que va a hacer son leyes que, si vos me decís a mí, distan mucho de ser socialistas. Va a congelar los alquileres, va a aumentar los salarios el 100%, va a congelar los impuestos, va a expropiar las distribuidoras de energías no renovables, va a darle de comer a la gente. Y por eso tampoco va a colectivizar el campo. Porque al campesino, si colectiviza el campo, genera un crack en la economía cubana. O sea, la primera reforma agraria que plantea Fidel sostiene hasta 300 hectáreas de propiedad privada, después la baja a 63. Pero no es que vamos a colectivizar todo, eso no pasa en Cuba. De hecho, gracias a ese tipo de distintas formas de entender la propiedad, porque existe la propiedad social, existen varios rasgos de propiedad, es lo que repiten los venezolanos, que tienen 27 formas de reconocimiento de propiedad distintas, que no nace tampoco que no nace en Venezuela, sino que también lo intentó hacer Salvador Allende en Chile, y por eso le hicieron el lockout patronal todo en el 72. O sea, pero ahora, si vos me estás hablando que Salvador Allende también manipuló todo, le pegaron un tiro en la moneda, digo, no le fue bien. Vos lo que decís que manipulan a la gente, les va para el tuje, todos terminan muertos. Digo, si voy a manipular algo, por lo menos quiero perdurar en el poder. Digo, pero, y si no, no es manipulación. O sea, yo creo que un tipo como Chivás, con todas sus cuestiones, que pueden ser buenas, puede ser un idealista o no, pero nadie puede discutir que era un antiimperialista y un demócrata. Digo, tenés que estar muy convencido de tus ideas para suicidarte, ¿eh? Y para que ese suicidio genere una reacción popular. Digo, yo no sé cuántos tipos da la vida. Digo, no, yo te digo, para mí es algo novedoso. No creo en la reencarnación, no creo en la vida después de la muerte. Digo, no creo en muchas cosas, que yo me pegue un tiro para ver si el resto de los muchachos reacciona, si yo no lo voy a ver. Digo, tengo mi corazón pequeño burgués que dice, esto no lo hago. Para un tipo que se vuela los sesos, y yo, por lo menos, tengo más chance de creerle que a unos tantos que dijeron la vida por los pobres y yo me borro. No, pero ese era el secretario de la CGT en el 76, si no me acuerdo. Me olvidé. Pero viste, a veces tengo esos lapsus. Y uno está viejo, esas cosas malas. Uno está viejo, eso es malo. Y sí. Guarda cosas en el arcón que son complicadas. Y uno lo saca cuando uno se acuerda de estas cosas. Digo, bueno, entonces hay una idea que va a entender la revolución cubana, y por eso nosotros la planteamos como que es el punto final de un proceso que empezó en 1868. O sea, con la primera guerra de independencia, donde termina realmente la independencia cubana, es el 1 de enero de 1959, cuando se rompen los lazos con el imperialismo y la denuncia que hacían los nacionalistas cubanos. Y para entender la realidad entre Estados Unidos y Cuba, es una relación de espejos, porque construyen su identidad nacional de lugares antagónicos. Estados Unidos construye a través del darwinismo social, que eso justifica el imperialismo, y por eso es una potencia imperialista. Cuba lo construye a través de la igualdad de la raza, pero no solo de la igualdad de la raza, sino del antiimperialismo. Lo que vos decís es aplicable para, ¿sabés? Ahora pensándolo, ¿sabés para qué es aplicable? Para la clase dominante argentina. Porque ellos hablan de crisol de razas, pero con dos actores que tienen roles distintos. El europeo y blanco, que es un rol activo,
y el afroamericano, el descendiente de pueblos originarios, que es... Me esperan 2 segunditos y los dejo, que tiene un rol pasivo. En Cuba eso no pasa. Entonces, esa matriz es aplicable para las clases dominantes latinoamericanas, pero no para los sectores que representan lo que muchos sociólogos hablan de la voz de los que no tienen voz. Porque de hecho Martí es uno de los casos de el que habla por los que no tienen voz. Es un intelectual en un momento donde ser intelectual demuestra que tenés una posición económica, cultural, política determinada, y él encarna lo sin voz, no encarna la voz o el discurso de la clase dominante. Porque la clase dominante, los criollos cubanos que están en el occidente, lo que agitan es el temor racial a lo que pasó en Haití. Entonces, lo que plantea Martí es distinto. Pero no solo lo plantea Martí, todo el romanticismo latinoamericano hace una denuncia férrea de lo que es el imperialismo norteamericano. Rubén Darío, ¿qué interés tenía en denunciar el imperialismo norteamericano? Y en La Nación, por otra parte. Digo, Rodó también. Escriben en diario, pero estos tipos tienen una idea que es muy trascendente para entender el porqué del éxito hasta ahora de la Revolución Cubana. Porque sus cimientos son mucho más profundos de lo que nosotros creemos. Y sus cimientos no es el castrismo como una expresión. Su cimiento es el antiimperialismo. Y ese antiimperialismo va pasando de generación en generación. Puede gustar más, puede gustar menos, pero hasta que los que quieran destruir a la Revolución Cubana, lo que tendrían que entender un poco es cómo piensa José Martí, si no, nunca le van a entrar. Digo, no le entró Obama diciendo que abriendo una embajada iba a tener una turba de cubanos dispuestos a pedir la Green Card para salir corriendo para Miami. No se fue uno. A ver, digo, esto pasó hace 3 años, que era el fin del régimen de los come niños cubanos, porque abrían la embajada norteamericana y salían todos corriendo a pedir la Green Card y a comprarse unos pantalones Levi's, parece que tener un Levi's es prácticamente algo así como llegar al paraíso del capitalismo. Digo, eso no ocurrió. Digo, tienen su limitación. Yo creo que tienen un problema de masoquismo importante, pero tuvieron la chance, existe la embajada. Ahora Trump creo que la cerró, porque dice que estaban haciendo, ¿cómo es esto? Espionaje con ruidos extraños, sacó a todo el personal, en serio. Dicen que los estaban volviendo locos. Un caso que decía que hubo veneno en el medio. No, pero aparte dice que manejan ondas cortas que, digo, hasta eso hacen los cubanos. Pese a todo, por eso que los cubanos siguen apoyando a la revolución, porque le lavan la cabeza. La gente del caos es muy mala. Bueno, no aceptan el orden capitalista, que es lo mejor que nos pasó. Jóvenes, la semana que viene empezamos con la parte fáctica de la revolución. Está bueno discutir esto, porque me parece que yo les estoy planteando la revolución desde otro lado. Así que espero que nos veamos la semana que viene y ya con la revolución en sí. Sí. ¿Alguna lectura? Entre las sierras y...